Muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos al convenio Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, IESIP, Ventanas al Conocimiento, con la Universidad Alonso de Ojeda. Es importante señalar los procesos de formación, aquellos procesos que están dentro de cada uno de esos campos educativos. En este momento, pues tenemos el campo educativo como lo es el campo universitario y que va mucho más allá de un proceso de formación, sino que es hacer un profesional realmente que se pueda desarrollar dentro de la sociedad y que pueda también darle una importancia grande a ese proceso de literatura y que en estos momentos hoy estamos viendo la necesidad de poderle darle a educación integral a esos que se están formando en educación integral, a los estudiantes, a los participantes de educación integral del convenio de UDEFA, perdón, de la UNE Ojeda sobre literatura infantil. Una unidad curricular muy importante y que va dada en el momento de formación docente. Como, como licenciados en educación integral, tenemos dentro de ese plan de estudios la literatura infantil. ¿Cómo influye la literatura infantil en el lenguaje de los niños, en el lenguaje de las niñas? Que esas obras literarias inician en el niño con la palabra o inician al niño en la palabra, en el ritmo, en los símbolos, les ayudan en la maduración cognitiva y despierta de alguna manera el ingenio ante todos esos procesos cognitivos. Entonces, hoy nos vamos a encontrar. Me presento, soy la doctora Lira Méndez, licenciada en Educación, mención Castellano y Literatura. Y bueno, aquí vengo a darles una manera de poder seguir entendiendo la importancia de literatura infantil. Entonces, si la literatura infantil viene siendo una herramienta necesaria para el desarrollo del lenguaje en el niño, en la niña, en esa maduración cognitiva, donde se despierta el ingenio, donde se favorece la adquisición del lenguaje hablado en los niños, también de un lenguaje personal, de un lenguaje expresivo, con diferentes formas de expresión, conducen a la estructuración quizás de una forma, de algún modo, de la memoria del niño. Entonces, es importante que entendamos la literatura infantil como profesionales de la educación. En educación integral nos encontramos de todas las edades, tenemos edades de 6 años, 7, 8, 9, 10, 11, hasta 12 años en esa trayectoria de educación integral, pero también luego nos vamos a un bachillerato donde vamos a desarrollar de igual manera algunas vivencias y experiencias a través de la literatura infantil. No solo deja en los niños aquel acomodo cognitivo y quizás en un desarrollo
favorecido de la memoria, donde podemos estructurar muchas vertientes y muchas formas de darle al niño esos procesos cognitivos con una gran amplitud. Pero en la literatura infantil se encuentra una gran variedad de temáticas que ayudan al pensamiento crítico y su capacidad reflexiva. En la literatura infantil tenemos protagonistas, tenemos personajes, tenemos escenarios, tenemos diferentes formas de entender la literatura como una manera de poder guiar a los niños y poder decirle que pueden estar preparados para enfrentar el mundo en un momento determinado. Cuando nosotros hablamos en la literatura infantil, me quiero referir para ustedes como futuros profesionales de educación integral, licenciados en educación integral, en la literatura infantil están los protagonistas. En esa literatura infantil que puede ser de manera oral o puede ser de manera escrita, se nos puede presentar. Y vemos los protagonistas, se encuentran una gran variedad de los protagonistas, por lo general en obras literarias infantiles, y que esos protagonistas en esas obras literarias infantiles son niños que tienen preocupaciones, que reflexionan sobre el mundo en el que viven y son excepcionalmente conscientes de lo que ocurre y a su alrededor. En esas literaturas infantiles, esos protagonistas son fuertes, maduros, sensatos, con un equilibrio y con un riquísimo mundo interior. Entonces, los protagonistas de las literaturas infantiles por lo general son niños. De igual manera, pudiésemos señalar que la literatura infantil ha existido siempre. Siempre, sobre todo, literatura infantil oral, que ha sido transmitida de generaciones en generaciones, que en la generación a través, ¿cómo se nos ha transmitido esa literatura infantil de generación en generación? Se ha transmitido a través de cuentos, ¿sí? De manera oral, canciones, juegos, cuentos populares, trabalenguas, retahílas, poemas, romances, y en el paso de los años, y muchas han llegado hasta nuestros días, han venido transcurriendo y todavía están presentes. La literatura infantil es extraordinariamente importante en esa formación integral del niño, donde podemos ayudarlo a desarrollar un lenguaje extraordinario propio. Quizás vamos a hablarlo de manera individual, donde ese lenguaje personal y expresivo conducen, les decía hace rato, a la estructuración de la memoria. Entonces es importante que la literatura infantil vaya dada en esos procesos que están extendiéndose durante esos procesos comunicativos. Podemos entonces darle también que estas literaturas se han plasmado por escrito y muchas veces han llegado a nuestros días, porque la tradición oral es la historia de los pueblos, es la historia de una sociedad que avanza a la vez y que con ellos se moldean sus historias, y en la literatura infantil el niño adquiere un cúmulo de información. El niño adquiere un cúmulo de información que va dada en los procesos y que puede
adaptarse también, enriquecen su vocabulario y estimulan la creatividad y la imaginación. Pero hay algo muy importante dentro de las literaturas infantiles que se nos presenta a veces el humor dentro de esa literatura infantil y que nosotros los profesionales de la educación debemos darle a conocer todos esos procesos humorísticos a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, que el humor es un buen compañero de los relatos, de aventuras, del cuento fantástico, con humor que hasta podemos enfrentar el mal. Y entonces los niños se entretienen oyendo y quizás también conociendo algunas formas escritas y que están dadas en esos procesos comunicativos a través del humor. El humor implica en estos procesos de la literatura infantil un cambio de perspectiva que nos permite escapar dentro de esos procesos de formación, de una situación desagradable. El sentido del humor en la literatura ha sido de alguna forma de narración que nos habla de la misión o de la visión del mundo a cada grupo, a cada época, pero con sentido de humor. Entonces, al niño, al joven, le gusta ese proceso literario, esa literatura infantil. Por otro lado, quizás ese elemento humorístico también posee un gran valor pedagógico, enseña, favorece, nos enseña a relativizar, a hacer una buena relación. Es un medio por el cual el lector y oyente más joven puede desarrollar el sentido crítico, que a eso nos podemos llevar la literatura. La frontera del humor puede resultar una vía atractiva de iniciarse de la lectura, de observar al mundo a los aspectos divertidos y contradictorios también. Mira cómo es tan importante la literatura infantil. Podemos ver la literatura infantil como una herramienta necesaria en todos los procesos de formación. Podemos ver la literatura infantil en ese desarrollo cognitivo, en el desarrollo de la palabra, en el desarrollo de la comunicación, en ese enfrentar al mundo, en ese querer enriquecer esos procesos del discurso del niño, de la niña, donde pueda entender, comprender, reflexionar, donde él escuchando esos cuentos, ¿sí? Donde ellos puedan escribir, si es posible, cuentos, que a nivel de educación preescolar pueda iniciarse él con esa literatura infantil para el desarrollo del lenguaje y que cuando estamos ya en esa educación integral en primaria, podamos también estar en esos procesos. ¿Qué nos lleva esa literatura infantil? El autoconocimiento. Todo niño necesita ser aceptado. Ser aceptado. Sentirse orgulloso de su origen. Y las literaturas infantiles nos puede llevar a eso. Entonces nosotros como profesionales de la educación, como educadores integrales, debemos también tener en cuenta esos procesos cognitivos, hacer de los niños. ¿Por qué yo les hablo de esto en literatura infantil? Darle la importancia, porque van a ser ustedes aquellos que van a atender grupos infantiles y que una de las herramientas más prioritarias dentro de esos procesos de formación educativa integral en los niños es la literatura. Es la literatura infantil, ya sea a través de cuentos, a través de poemas, a través de historias, a través de canciones. Todo eso es literatura.
Entonces, que nos lleven a que podamos llevar, hacer un autoconocimiento. Todo niño necesita ser aceptado. Y por supuesto, ¿qué hace la literatura? Si nosotros vamos a que si el niño se ubica dentro del entorno social en el que vive y participa de la cultura que tiene ahí presente, entonces la literatura provee los más diversos ejemplos. Cuando tú lees alguna literatura, vas a encontrar ejemplos de convivencia, podemos encontrar variedades, transmiten costumbres, transmiten tradiciones, creencias y valores en las literaturas infantiles que ayudan a la integración del niño con la sociedad. Entonces, es importante dentro de esa formación como profesionales de educación integral, podemos entender que esos procesos cognitivos del niño y de la niña puedan hacer entender a través de la literatura que ellos puedan tener un ambiente y que puedan conocer momentos históricos a través de la literatura infantil, que le ha tocado también vivir algunos y que a él también le va a tocar vivir como conjunto de personas, de grupo, pues, como un grupo, y que en ese momento que se va incluyendo algunas actividades en el proceso de formación. Cuando nosotros hablamos de literatura infantil, pudiéramos incorporar la lúdica como una manera en que los niños pueden vivir una fantasía y la invención como fuente esencial, que ellos inventen, que ellos creen, que ellos desarrollen esa parte. La parte de la invención que permite reafirmar entonces la identidad que cada uno de los niños tiene. Nosotros los profesionales en educación y en este caso, en esa formación que ustedes están recibiendo de educación integral, debemos preocuparnos por ello. Una herramienta sumamente importante, la literatura infantil. Una herramienta que va a permitirle hacer de ese niño, de la niña, de ese joven, darle, por supuesto, la manera colectiva y de manera individual su identidad. Su identidad. ¿Por qué es importante la literatura infantil para el autoconocimiento? Mira, los personajes que están dentro de las literaturas infantiles ayudan tanto al autoconocimiento, pues los niños se identifican con los personajes. Ellos se identifican con los personajes que representan las causas robles, la nobleza, que viven las vicisitudes que viven los protagonistas, los niños, que luchan con honestidad por sus principios, que son responsables, que son líderes, que son héroes, todo eso lo viven los niños. Y van buscando como una identidad profunda. Y entonces los personajes, el autoconocimiento es importante. Entonces la literatura infantil nos lleva a que los niños vivan hasta los triunfos y gozan a ver la valentía de esos protagonistas, de esos personajes. Sí, ellos lo gozan de la verdad, la honestidad, todo eso prevalece dentro de las literaturas infantiles. Entonces los niños hacen autoconocimiento. Entonces es importante. Es importante en los procesos de formación. La literatura no solo
nos lleva a leer cuentos y para que el niño lo pueda comprender o lo pueda entender. Tenemos que buscar ir mucho más allá con la literatura infantil. No solo leerle el cuento, ¿sí? O cantarle, o darle, o hacer poemas literarios infantiles. No solo hacer narraciones literarias infantiles de literatura, sino que vaya mucho más allá de esos procesos. Como que el niño vaya mucho más a la reflexión, a la crítica, que ustedes como profesionales de educación integral puedan tener ese compromiso en la formación de ese individuo que tienen ahí o ese colectivo, ese grupo de niños, de niñas que están ahí y que busquemos realmente. Porque cuando nosotros aprendemos a través de la literatura a hacer esa comprensión y entender y reflexionar, que el niño sea crítico, me va a ayudar a entender otras áreas del conocimiento. Ayuda al niño a que el niño pueda identificarse y pueda entender la geografía. Porque así como entiendo la literatura, caramba, llevo al niño a que pueda entender la historia también, la geografía, la biología, las ciencias naturales, que pueda tener una capacidad de lógica y entienda la matemática. Mira cómo es la palabra. La palabra es un proceso. El lenguaje tiene un gran valor pedagógico. La literatura tiene un gran valor pedagógico y que puede tener, por supuesto, aspectos de una manera quizás contradictoria, pero que también tiene aspectos divertidos. Y eso lo debemos enseñar en los procesos de formación en educación integral, que pueda entenderse en esos procesos. Es importante. Por ello es necesario en definitiva, ver a la literatura para los niños se convierte en ejemplos de lucha entre el bien y el mal, en que los personajes ejercen en esta su libre albedrío y cada cual, cada niño participa de las consecuencias de sus acciones orientadas, por supuesto, por el docente y orientado, por supuesto, en la familia. Y tiene entonces la capacidad de darse en ese momento preciso a esa parte también social y la sociedad lo recibe de una manera que él tenga la oportunidad de sentirse seguro y que de manera individual pueda desarrollar su propio lenguaje, su reflexión, su crítica, su pensamiento y que ese autoconocimiento pueda darse y que todo niño, le decía hace rato, tiene y necesita ser aceptado, sentirse orgulloso de su origen y ubicarse en el entorno social que le pertenece. Bueno, ese ha sido una manera de darle a ustedes como profesionales de educación integral la importancia, cómo yo puedo, docente de educación integral, llegar a los niños, niñas, a través de la literatura infantil. Gracias por escuchar este compromiso que tenemos como docentes y
espero que sea analizado, reflexionado y tomado en cuenta algunos aspectos importantes que están dentro del proceso literario, dentro de ese proceso de literatura infantil y que está dentro de ese plan de estudios de educación integral. Los invito a que practiquen el cuento, la fábula, que practiquen las canciones infantiles, que busquen en el niño, la niña, esa manera integral, individual y que favorezcan tanto la parte de manera grupal y de manera individual para que ayuden de esa manera también la forma integral de los niños, que vivan la fantasía y que puedan llegar a la invención en los procesos de formación de esa etapa de educación integral. Bueno, que tengan una bendecida tarde. Gracias por estar aquí presentes y que tengan una feliz tarde.